Hola, hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, según la hora en que estén viendo esta presentación. Sean bienvenidos al taller de nutrición del deportista de alto rendimiento. En esta primer clase vamos a ver conceptos básicos que tienen ustedes que manejar y que dominar acerca de la nutrición antes de ver o de adentrarnos a otro tema más importante. Bien, dentro de los conceptos básicos tenemos a la nutrición. ¿Qué entendemos por nutrición? Sí, según esto es aquella suma de procesos de ingestión, digestión, absorción, transporte y metabolismo de los alimentos. Un nutriente, por otro lado, es una sustancia presente en los alimentos necesaria para satisfacer aquellas funciones de la vida de nuestro organismo, y estas se clasifican habitualmente o de manera general en carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales y agua. Veíamos entonces anteriormente en su materia de nutrición en el deporte que la nutrición no es lo mismo que alimentación. Recuerden que nutrición envuelven todos esos procesos que son involuntarios, es decir, que desde que te llevas un alimento a la boca y empieza a absorberse, a digerirse, hasta que se desecha y se aprovecha lo que se tiene que aprovechar, es totalmente involuntario. Mientras que la alimentación es un proceso exterior, es decir, desde que un alimento es sembrado, cosechado, ¿sí?, transportado y hasta que llega al consumidor, pues eso es como tal un proceso de alimentación en el cual nosotros somos conscientes de lo que vamos a ingerir, ¿sí? Ese es un proceso de alimentación. Por otro lado, algo importante que quiero mencionarles es que existen estos nutrimentos que ya mencionábamos, los carbohidratos, proteínas y lípidos o grasas. A estos se les conocen como macronutrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son requeridos en gramos o en cantidades más grandes, ¿sí? Mientras que los micronutrientes o los micronutrientes se llaman así porque sus requerimientos diarios, pues se requieren en pequeñas cantidades, pueden ser en miligramos, microgramos, ¿sí? Y ahí encontramos a las vitaminas y los minerales. Ahora, ¿cómo se evalúa el estado de nutrición del deportista? El estado de nutrición se puede evaluar rápidamente mediante el IMC, que es el índice de masa corporal, o mejor conocido como índice de Quetelet. Este se obtiene dividiendo el peso en kilos por la talla en metros elevada al cuadrado. Esto es en adultos, ¿sí?, a partir de los 16, 18 años. Para niños, evaluar el estado de nutrición es de una manera muy diferente, en donde se tiene que tener en cuenta la evaluación de talla y de peso para la talla para la edad, pero bueno, eso es otro cantar. Por lo tanto, nos vamos a centrar en deportistas de alto rendimiento que pensemos que son adultos, ¿sí? Es decir, si por ejemplo tienes un IMC de 26, te vas a clasificar como una persona que tiene sobrepeso. Tu peso saludable, según este índice, tendría que estar entre 18.5 y 24.9, ¿sí?, kilogramos sobre talla. Bien, ahora, ¿cuál es el método para llegar a esta evaluación nutricional? O decir, estás normonutrido, tienes
un exceso de peso, ¿sí? Les decía que el IMC es un índice rápido, no es la mejor forma de evaluar el estado de nutrición. Existen otras mediciones más precisas, por ejemplo, como la tomografía, una resonancia magnética, pero bueno, estos estudios o estas mediciones pues son costosas y son difíciles de aplicar a personas de grupos, ¿verdad? A grandes grupos, como lo es, por ejemplo, un equipo de fútbol. La técnica entonces más utilizada para estimar el estado de nutrición y por ende el contenido de grasa corporal, de masa magra, que es el músculo, de agua, ¿sí? Y de cantidad ósea, se puede evaluar a través de la medición de pliegues cutáneos, ¿sale? Esto es para predecir la cantidad de grasa corporal que hay en un individuo. ¿A través de qué lo podemos medir? A través de un instrumento llamado plicómetro, que mide el grosor de los pliegues en milímetros, y de ahí se aplicaría una fórmula para poder predecir la cantidad de grasa corporal total en un individuo. Los pliegues que se utilizan más en deportistas de alto rendimiento son de bíceps, el bicipital, tricipital, subescapular y el suprailíaco. Y además, uno que es muy importante para medir cantidad de masa muscular es el de pantorrilla, que más adelante lo vamos a estar viendo en otras clases. Ahí les muestro en la imagen, por ejemplo, el pliegue cutáneo tricipital, que está a la altura del músculo del bíceps, el tríceps en el bicipital, el pliegue cutáneo tricipital en el tríceps y el pliegue cutáneo bicipital en el bíceps. El subescapular se llama así porque está a la altura de la escápula, y el suprailíaco está a la altura de la cresta ilíaca. Para ello y para hacer estas mediciones hay que tener una pertinente técnica, una buena técnica para no caer en el error y saber manejar los instrumentos del plicómetro. Bien, otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta es la actividad física. La actividad física es cualquier actividad que me genera un gasto energético, ¿sale? Podemos decir que hay actividades necesarias para el mantenimiento de la vida, por ejemplo, para mantener nuestro autocuidado. Por ejemplo, aquí entra el acto de alimentarse, bañarse, vestirse, caminar, ¿sí? Tareas domésticas como preparar la comida, lavar trastes, planchar, barrer, y de desplazamiento, que son, por ejemplo, manejar, tomar el transporte público, caminar distancias cortas, ir, por ejemplo, a la escuela, de la casa a la escuela, el trabajo, etcétera. Y también la podemos dividir, la actividad física, en actividades que van más allá de solamente el mantenimiento de la vida, sino que son para distraerse, divertirse, mejorar la salud, la forma física y participar en competencias. Ahí entran las actividades de ocio, por ejemplo el baile, jardinería, ¿sí? Actividades culturales, las de relaciones sociales, que son los juegos físicos entre amigos, por ejemplo, chapotear en la alberca, hacer visitas culturales, reuniones, etcétera. Y por último está el ejercicio físico y el deporte, que no es lo mismo que la actividad física, ¿verdad? Ya lo sabemos y ustedes más que nadie bien lo saben. El deporte entonces es una actividad física planificada, estructurada, repetitiva y con un propósito, ¿verdad? Es aceptada libremente con el objetivo final de mejorar o mantener una forma física. El deporte también tiene esta particularidad de que es competitivo, ¿verdad? Y algo muy importante es que
tiene que ser controlado en términos cualitativos y cuantitativos, es decir, tiempo y qué tipo de actividad física voy a hacer. Dentro de el gasto energético total, ¿sí?, que nosotros hacemos sin tener una actividad física, está que depende de la intensidad, es el gasto. O sea, a mayor intensidad del ejercicio, mayor gasto. Se puede clasificar en niveles de actividad física que pueden ser baja, moderada y vigorosa, en el cual pues se va gastando mayor energía, que eso lo vamos a ver con detenimiento más adelante, pero quiero que lo tengan presente. Bien, entonces hablábamos de los macronutrientes. Las primeras son las proteínas. Las proteínas pues ya sabemos que están formadas por cadenas de aminoácidos, por un enlace que los une, que se llama enlace peptídico. Es importante que sepan cómo se compone una proteína. Son macronutrientes esenciales porque los adquirimos a través de los alimentos y cumplen un montón de funciones en el organismo que ahorita vamos a ver más adelante. Aportan 4 kilocalorías por gramo y su función principal, ¿sí?, la vamos a ver aquí adelante. Tiene muchísimas funciones. Dentro de las más importantes son las que les coloqué aquí. La más importante es la formación de tejidos, ¿sí?, y la formación de ciertas enzimas y hormonas que permiten que tengamos un buen funcionamiento dentro de nuestro organismo. Transportan lipoproteínas o un tipo de proteínas, transportan a las vitaminas y a los minerales, transportan, por ejemplo, a la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre, a la albúmina, a algunos ácidos libres que no pueden, por ser insolubles en agua, no pueden transportarse solos, sino que se unen a una proteína y es como se pueden transportar a donde se requiere. Otra función es de defensa, porque gracias a algunas proteínas, ¿sí?, podemos tener algo que se conoce como sistema inmune, que lucha contra antígenos agresores o llamados anticuerpos cuando entra pues un agente extraño a nuestro cuerpo, ¿sí? Las proteínas forman a los anticuerpos también. Otra función es que las proteínas son reguladoras, ¿sí? Por ejemplo, los neurotransmisores están hechos también de proteínas que regulan esta división celular dentro de nuestra sinapsis, por ejemplo. El que podamos pensar. La energética, no es su función principal, pero también cumple la misma función de los hidratos de carbono, que es energética, para llevar a cabo cuestiones de gasto de energía. Ahora bien, decíamos que los aminoácidos son las unidades básicas que confieren a las proteínas. Existen dos tipos: los aminoácidos no esenciales y los esenciales. Los no esenciales son 12 y nuestro organismo puede fabricarlos. Los esenciales se llaman así porque los debemos adquirir a través de la alimentación y son los 8 restantes, ¿sí? Aquí les puse, por ejemplo, la lista de los esenciales y de los no esenciales. Ahora, hay algo que se conoce, y esto es bien importante que lo sepan porque tiene una importancia verdaderamente amplia dentro de la nutrición del deporte, que es la calidad de la proteína. Existen dos tipos de calidad de proteína: la de alto valor biológico y la de bajo valor biológico. ¿En dónde podemos encontrar proteína? Bueno, la podemos encontrar básicamente en todas las carnes y en todos los productos de origen animal, pero también en algunos vegetales.
tenemos que saber diferenciar entre una proteína de alto valor biológico. Y digo, ¿por qué es de alto valor biológico? Porque contienen a los 8 aminoácidos esenciales. Ya veíamos aquí que los esenciales son los que debemos adquirir a través de la alimentación y son indispensables para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, las de alto valor biológico se encuentran también en los alimentos de origen animal, en todas las carnes, en las carnes blancas, las de pollo, cerdo, res, ¿sí? Y las de bajo valor biológico se encuentran en los alimentos de origen vegetal. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, todas aquellas leguminosas, ¿sí? Lentejas, garbanzos, habas, frijoles, ¿sí? También tienen proteína, pero se le conoce como de bajo valor biológico porque no contienen a todos estos aminoácidos. Ahora, las proteínas de origen animal pueden asegurar un aporte correcto de los 8 aminoácidos esenciales y pueden llevar a que se emita una dieta equilibrada, pero hay que tener cuidado, chicos, porque no toda la proteína es realmente buena, ¿sí? Porque si yo como carne de res, pero no es una carne magra, o sea, no es una carne libre de grasa, entonces no me va a aportar la cantidad de proteína que yo requiero. Entonces, de preferencia que se consuma una carne magra. El pescado tiene bastante proteína de alto valor biológico, los huevos también, y habría que optar por huevos, los que le conocen criollos, ¿no? Los que se dan todavía orgánicamente. Y dejar de lado a aquellos huevos que pues son ya con un fin más lucrativo, ¿no? Bien. Ahora, las proteínas de origen vegetal, ¿sí? Se llaman de bajo valor biológico porque no contienen a todos estos aminoácidos y algunos pues son deficitarios de algunos de ellos, pero pueden llevar una dieta equilibrada si se realizan combinaciones de ciertos alimentos. Es decir, yo puedo tener una proteína de alto valor biológico combinando una proteína de origen vegetal, ¿sí? Con un cereal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podemos crear el ejemplo de las legumbres con cereales o con frutos secos. Por ejemplo, un vaso de leche de almendra con un cereal, que sería, por ejemplo, trigo. Tendríamos ahí ya una proteína de alto valor biológico sin la necesidad de comer carne. La combinación más conocida de esta combinación de la que les hablo son las lentejas con arroz. ¿Ven? Las lentejas son una leguminosa, el arroz un cereal. Y tenemos una proteína de alto valor biológico. ¿Sale? Aquí les pongo recomendaciones dietéticas de las proteínas, ¿sí? Y de la cantidad, por ejemplo, de los aminoácidos. Se recomienda en general que las proteínas deben aportar entre un 40 y 60 gramos de proteínas o lo equivalente al 10 y 15% del total de nuestra energía. Cabe mencionar que durante el embarazo se requiere un mayor consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque se está generando un nuevo tejido, se está generando un nuevo ser. Sí, pero hay que tener cuidado con las necesidades de proteína y no sobrepasarlas porque podría hacer daño al riñón, ¿verdad? A largo plazo. Bien. Dentro de los alimentos recomendados están las proteínas de algunos alimentos. Aquí les puse que, por ejemplo, la leche descremada de 1 litro aporta 34 gramos. Pero si, por ejemplo, dije, no, pues ya con 1 litro de leche ya tengo todas mis proteínas del día, no es lo correcto. Porque recuerden que una dieta tiene que ser variada, suficiente, ¿sí? Y no estaríamos cumpliendo con esta regla, ¿verdad?
Entonces tiene que ser equilibrada también. No voy a tomar 1 litro de leche en una sola sentada. Puede ser una taza en la mañana, una taza en la noche, y ya tengo aproximadamente unos 10, 15 gramos. Y aparte puedo comer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo atún, y que me aportan unos 100 gramos, que me aportan otros 20 gramos de proteína. Huevo, por ejemplo, la clara de huevo tiene 3 gramos, el huevo entero tiene 6 gramos, ¿sí? Entonces habría que ver que sea una dieta equilibrada, balanceada, suficiente, ¿sí? No solamente comer proteína por comer. Bien, vamos a los carbohidratos. ¿Cuál es la definición de los carbohidratos? Pues son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y que están unidos mediante un enlace llamado glucosídico. Se clasifican como en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Chicos, ¿por qué se llaman mono, di y poli? Mono quiere decir de 1, disacáridos 2 y polisacáridos más de 2. ¿Sale? De ahí porque los monosacáridos, ¿sí? Y los principales monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. La fructosa es el azúcar de las frutas, ¿sí? La galactosa es el azúcar de la leche, ¿sí? Entonces cuando por ejemplo se une una glucosa con otra glucosa, se hace la maltosa, que es el azúcar de los cereales. Cuando se une una glucosa con una fructosa, pues se convierte en sacarosa, que es el azúcar que conocemos de mesa. Y una glucosa con una galactosa forman a la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sale? Entonces aquí lo importante que quiero que sepan es que los mono y los disacáridos son conocidos como carbohidratos simples, y estos juegan un papel muy importante dentro de la nutrición del deportista de alto rendimiento para llenar los depósitos de glucógeno que se requieren para que haya un buen rendimiento, que lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Y se recomiendan de 1 a 5 equivalentes, y no abusar de estos productos que contienen azúcares simples, y pues que en exceso estarían causando un daño. La recomendación va desde el 55 a los 70% de carbohidratos, porque es que son más, ¿sí? Porque en un deportista sí se necesitan llenar los depósitos de glucosa para tener un buen rendimiento. Y también es necesario que tengan dentro de su dieta polisacáridos, porque tardan más en digerirse y en absorberse. Y esto tiene que ver la velocidad de absorción con los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la glucosa en sangre, cuando está elevada, pues no puede haber por ahí un proceso patológico, ¿sí? Una enfermedad. Y tampoco tiene que estar muy por debajo, porque habría una hipoglucemia y podría sentirse mal el deportista. Habría que saber dónde y cómo introducir este tipo de hidratos de carbono. ¿Sale? Bien, dentro de los hidratos de carbono en la actividad física, lo que está contraindicado, es decir, lo que no debemos de hacer, es ingerir hidratos de carbono de tipo simple, simples, 1 hora antes de la actividad física. ¿Por qué? Porque lo que hacen los hidratos de carbono simples es que se absorben de volada y hacen que los niveles de glucosa suban en sangre muy rápidamente, y se produce un efecto de rebote, es decir, así como consumo mis hidratos de carbono simple, va a subir mi glucosa, inmediatamente va a bajar, ¿sí? Pero no va a bajar a un estado normal, sino va a bajar mucho, muy por debajo, y vamos a tener una hipoglucemia sanguínea, y eso no es factible para el deportista, porque tendría un efecto pues no muy benéfico, ¿verdad? Y puede sentirse mal, mareado, sin rendir lo que tiene que rendir. En ejercicios aeróbicos, por ejemplo en carreras, hay que ingerir azúcares simples inmediatamente antes de la carrera. ¿Por qué? Porque es un ejercicio aeróbico en donde se requiere de esta energía potencial,
Y habría que ver que sea una concentración de líquidos del 6 al 8%, una bebida isotónica. Una persona puede aumentar del 60 al 70% de ingesta de hidratos de carbono para aumentar las reservas de glucógeno y rendimiento. Pero se tiene que tomar en cuenta que se tiene que bajar la intensidad del ejercicio una semana antes de la competición y descansar 1 o 2 días precedentes a la competición. Después de que se realice un entrenamiento y una competencia, inmediatamente después de haber competido, es importante ingerir glucosa para nuevamente llenar esos depósitos de glucógeno muscular para que después no haya un síndrome de fatiga, ¿sí? Entonces es importantísima la cantidad de hidratos de carbono en el deporte. ¿Por qué? Porque aquí jugamos, ¿sí?, con estos requerimientos o las metas que queremos hacer llegar en el deportista. Por ejemplo, si hay una falta de hidratos de carbono dentro del rendimiento, se acelera una aparición de fatiga. Es decir, si yo no estoy consumiendo, soy deportista y no estoy consumiendo la cantidad adecuada de hidratos de carbono, ¿sí?, voy a tener fatiga, por ende. La administración de carbohidratos mantiene el rendimiento y retrasa la fatiga. ¿Por qué? Porque si yo estoy consumiendo inmediatamente después de mi entrenamiento o de mi competencia y otra vez estoy consumiendo hidratos de carbono, inmediatamente después estoy llenando nuevamente las reservas de glucógeno para que posteriormente, cuando yo empiece a hacer mi otra actividad física, ¿sí?, mis depósitos no bajen, sino se mantengan. Una dieta rica en carbohidratos mejora, y hay estudios que mejoran el rendimiento durante los esfuerzos de varios días de duración, sobre todo en entrenamientos que son pues ya un poquito más agresivos, ¿no? Las dietas bajas en carbohidratos retrasan la recuperación post ejercicio y disminuyen el rendimiento. Entonces, dietas bajas en carbohidratos no, ¿sí? Por el contrario, dietas altas en carbohidratos, y había que saber cuándo y dónde dar hidratos de carbono de tipo simples y cuándo los complejos. Y finalmente, pero no menos importante, están los lípidos. Los lípidos son las grasas, ¿sí? Son aquellos de consistencia líquida a temperatura ambiente que se conocen como aceites. Las grasas pues son lípidos de consistencia más sólida a la misma temperatura. Por ejemplo, la margarina, ¿no?, que la tenemos afuera del refri, no pasa nada, pero sigue siendo una grasa, es más sólida, a diferencia del aceite de cocina, por ejemplo, que ese sería pues como tal un lípido, un aceite, y tiene una consistencia pues más líquida. Bien, de manera general es eso. Ahora, los lípidos, ¿sí?, contienen ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿sí?, pueden ser de 3 maneras diferentes: saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Por qué quiero que sepan y tengan muy en cuenta esto? Porque, ¿sí?, los saturados son difíciles de que el cuerpo los pueda digerir. Entonces, saturados no en nuestra dieta. Monoinsaturados y poliinsaturados sí, en donde los encontramos, sí, en el ácido oleico, linoleico o linoleico, que son los omegas 3 y los omegas 6, en donde los podemos encontrar en el aceite de oliva, el aguacate, el cacahuate, en pescados azules, en semillas vegetales como el girasol, la soya, las almendras, las nueces, ¿sí? Aquí podemos encontrar ácidos grasos mono y poliinsaturados. Y de los saturados no se recomienda, ¿sí?, ingerir más del 7 al 8% del total de mi 100% de la dieta que yo estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque son difíciles de digerir y pudiera ser que se adhieren a las paredes de las arterias y generar por ahí una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por aquí tenemos a todas estas grasas, por ejemplo la manteca, la mantequilla,
¿sí? Los ácidos grasos saturados están presentes y se esconden en muchos productos industrializados, y tenemos que tener cuidado con qué producto industrializado nosotros estamos consumiendo, chicos, porque pues muchas de las veces lo ignoramos y está dentro de casi todos los productos industrializados que nosotros podemos estar ingiriendo. Bien, dentro de las funciones principales de las grasas están muchísimas también, pero dentro de las más importantes es que forman o su función es estructural, que forman parte de las membranas celulares, ¿sí? Por ejemplo, del sistema nervioso. Tienen la función de reserva. ¿Por qué? Porque se reservan en el organismo de tal forma que los nutrientes contenidos en los alimentos que ingerimos, si no son utilizados, se transforman en grasas o triglicéridos que se almacenan. Cuando ya no tengo reservas de carbohidratos, mi cuerpo toma las proteínas, y si se me acaban las reservas de proteínas, entonces se va hacia las reservas de lípidos. Bien, dentro de la función energética es que son bastante energéticas, tan así que aportan 9 calorías por kilogramo por cada gramo, perdón. Y la función protectora y aislante térmico. Si nosotros no tuviéramos reservas de grasa, ¿sí? Recuerden que debajo de la piel hay una capa de grasa, y que bueno, en diferentes personas es más, en otras es menos, cumplen una función súper importante, y el porqué de que las personas delgadas que tienen pocas reservas de grasa, ¿sí? Son un poco más susceptibles a las temperaturas bajas, es decir, una persona bastante delgada que tiene reservas grasas muy limitadas, pues va a tener una mayor percepción del frío, a diferencia de una persona pues un poquito con sus reservas grasas más elevadas. Y una función reguladora es que los lípidos también actúan como hormonas y vitaminas, hormonas sexuales, por ejemplo, vitamina D, ¿sí? Ayudan a que estas se transporten, y es una función esencial de los lípidos, ¿sí? Bien, esto sería todo, chicos, en relación a los conceptos básicos que tienen que tener en cuenta dentro de esta primer clase. Espero que la actividad que les dejé esté totalmente comprendida. Si no, estoy vía correo electrónico. Mi correo ya lo tienen por ahí en el Classroom. Nuevamente se los repito: nut-mitch@hotmail.com para cualquier duda, o lo pueden externar mediante su jefe de grupo. Me lo hace saber y les respondo con todo gusto, ¿sale? Cualquier duda, por favor, suban sus actividades a tiempo. Tienen un cierto tiempo y límite para subirlas. Recuerden que después no me hago responsable, ¿sí? Y no podemos calificar actividades a destiempo. Tienen suficiente tiempo para cumplir con sus actividades, ¿sale? Espero que estén bien, chicos. Muchas gracias, y esto sería todo por hoy.